Las impresoras 3D sirvieron de inspiración a los socios de Nomad Tech para crear su empresa. Okudesk es el nombre de su última máquina, con la que han llegado a más de 20 países de todo el mundo. Hola Alfonso, buenos días, ¿qué tal estás? Buenas Carolina, muy bien. Llegamos a vuestra empresa, Nomad Tech, empresa que es capaz de diseñar y fabricar maquinaria CNC, que seguro que para ti suena algo muy sencillo, pero para la gente como yo suena un poco extraño. ¿Qué es esto de maquinaria CNC? Bueno, pues nuestro trabajo es hacer sencillo, que esta palabra tan complicada la gente la entienda. CNC significa controlado por ordenador, ¿vale? Entonces, nosotros fabricamos máquinas muy sencillas de utilizar que a través del ordenador puedan llevar diseños como estos que veis en esta mesa a la realidad. ¿Qué tipo de máquinas? ¿Cortadoras, fresadoras? Tenemos muchas familias. Cada máquina es para un material y para un uso. Empezamos hace unos años con las máquinas cortadoras de láser, cortadoras y grabadoras, con una luz muy potente movida por el ordenador. Éramos capaces de dibujar en la madera y recortar madera. Con el tiempo pusimos también las máquinas de fresado CNC, que son con una especie de taladro, ir moviendo la fresa, ir tallando la madera, y con el tiempo hemos pasado a máquinas de láser industriales y también de corte de metal. ¿Quiénes serían vuestros clientes? ¿Quiénes son los usuarios de estas máquinas? Tenemos un rango muy amplio. Tenemos desde el aficionado, esa persona que en sus ratos libres le encanta la fabricación digital y es su hobby, hasta profesionales, como pueden ser rotulistas que la utilizan para trabajar, para crear esos rótulos que luego cuelgan en los exteriores de los edificios, carpinteros para realizar los acabados en los muebles, que les permite tener muchísima precisión sin tener que estar ellos a mano, encajes perfectos. Bueno, podemos incluso hacer tallados en 3D. Esto sería un retablo. Para una talla que se ha diseñado en 3 dimensiones en el ordenador y se ha llevado a la realidad con nuestras máquinas. Alfonso, ¿dónde me traes ahora? Pues mira, esta es la zona de pruebas donde hacemos los diferentes trabajos que habéis visto arriba. Aquí tenemos las máquinas preparadas para hacer demostraciones. Por ejemplo, esta máquina, la primera que nos encontramos según entramos, ¿qué máquina sería? Esta sería una cortadora por plasma por control numérico. Es nuestra máquina para cortar metal. Se llama Ion Plasma. ¿Podemos ver cómo funciona? Por supuesto. Aquí el compañero va a lanzar el logotipo de Castilla y León TV y vamos a hacerlo en metal. Por lo que veo, se controla absolutamente todo por el ordenador, ¿no? Exactamente. Buscamos que sea muy sencillita de utilizar y que una persona en una tarde sea capaz de echarla a andar. Se genera un arco y ese arco funde el material. Tenemos aire a presión que hace que ese material se vaya y es algo similar a un soldador, pero en vez de aportar material, lo quitamos. Es rápida además, ¿no? Por lo que se ve. Es muy rápida. Y se controla con muchísima precisión. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en el conocimiento. Nuestros usuarios normalmente no tienen conocimientos anteriores de fabricación digital y entendemos que tenemos que enseñarles. Hacemos un montón de tutoriales, tenemos cursos de formación y buscamos siempre que aprendan de nuestra mano. Ajá. Y, por ejemplo, el logotipo de nuestra tele sería fácil para llevar a cabo con cualquiera de vuestros tutoriales, ¿no? Muy sencillo. Tenemos vídeos explicativos en los cuales se explicaría cada uno de los pasos para lograr conseguir estos resultados. ¿Ya estaría terminado? Está terminado. Esta máquina que estamos viendo trabajar ahora es la Red Fox, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace? Esta es una fresadora por control numérico. Esta máquina tiene la fresa que va girando y la vamos moviendo con el ordenador en el programa que hemos diseñado y nos permite esculpir en madera. ¿Siempre en madera? Madera, plásticos técnicos, composites, hay un montón de materiales que se pueden utilizar. Por ejemplo, los rotulistas lo utilizan mucho con un material que es un compuesto entre aluminio y PVC, que queda muy bonito para fachadas y no pesa demasiado.
Tenéis diferentes tamaños, ¿no?, de máquinas puestas a la venta. Exactamente. Todas nuestras máquinas nos gusta ponerlas en varios tamaños. Y como nos gusta que sea muy simple, como las camisetas S, M y L. ¿Esta cuál sería? Esta sería la M, el tamaño mediano. Si no me equivoco, estáis inmersos en un proyecto solidario, ¿no? Exactamente. Explícanos. Pues aprovechando el plan Renove de las máquinas que tenemos, porque muchos usuarios crecen con nosotros y han pasado por varias generaciones de nuestras máquinas. Cuando nos entregan su máquina antigua para comprar una nueva, esas máquinas que han sido usadas las reacondicionamos y las donamos. Tenemos varias instituciones que trabajan con inmigrantes y trabajan con chavales con deficiencia, y lo que hacemos es se las donamos y las enseñamos a utilizar, y así las damos una segunda vida, y a estos chavales pues les encanta el jugar con las máquinas, todo lo que sea crear les encanta, y es muy agradecido, la verdad. Ocudesk es el nombre de esta máquina, ¿no? Exactamente. Es vuestra máquina más moderna, si no me equivoco. Exactamente. ¿De cuándo es? Este año hemos hecho el lanzamiento en torno a verano, y la hemos lanzado de una manera muy curiosa. ¿Cómo? La hemos lanzado por financiación en masa. ¿Y eso qué es? Crowdfunding es una manera de realizar lanzamientos que se lleva mucho en otros países, y nosotros lo hemos querido adoptar también. ¿Pero cómo es el sistema? Consiste en prevender la máquina antes de fabricarla. Haces un descuento al cliente, tiene que esperar un poquitín más y entiende que todavía no está la máquina del todo desarrollada. Entonces, cuando realiza la compra, se tiene que fiar de la empresa. Nosotros lo que hacemos para dar certidumbre es, les hemos enseñado un montón de fotos del proceso, de los últimos detalles, y nos han ayudado a realizar todo ese desembolso inicial que supone un lanzamiento, para generar el stock, para los últimos detalles. ¿Y sí que ha funcionado? Exactamente, sí, nos ha ido muy bien. Hemos vendido pues casi 100 unidades en todo el mundo. Nos ha servido, es la primera máquina que vendemos internacionalmente. Es decir, ha sido la apertura de puertas, ¿no?, al extranjero para vosotros. Exactamente. Pero esta máquina exactamente cómo trabaja. Es diferente a las otras, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, esta máquina tiene una peculiaridad, que es una máquina de corte y grabado láser, que nos permite, con una luz muy potente, grabar en la madera y también recortarla. Es una versión pequeñita de las máquinas industriales. Hasta ahora en el mercado solo había máquinas preparadas para la industria, y nosotros hemos hecho una versión muy reducida, se llama Ocudesk, de ese escritorio, y permite, la idea es que una persona en su casa pueda llegar a tener una máquina, una versión más pequeñita de una máquina industrial. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola Carolina, buenos días, ¿cómo estás? estás? Llegamos al departamento de ingeniería. Aquí es donde cocináis esas máquinas que después comercializáis, ¿no? Efectivamente, el primer paso es el diseño de la máquina, tanto a nivel electrónico como mecánico, y tenemos que comprobar los prototipos, ver que todo funciona bien, para poderlo ya pasar a producción y a montaje para luego poderlas vender. Estas máquinas funcionan todas gracias a un corazón, por decirlo de alguna manera, que corresponde a estas placas que tienes detrás, ¿puede ser? Efectivamente, uno de nuestros puntos fuertes es que toda la electrónica es propia, todo se diseña aquí en este laboratorio. Entonces aquí podéis ver el ejemplo de algunas de nuestras máquinas. Se manda a fabricar, se prueba, se testea, se hacen todas las comprobaciones, el control de calidad, y luego pasa a montaje, de manera que se convierte en el núcleo, en el cerebro de lo que serían nuestras máquinas. Aquí es donde irían todas esas órdenes para que luego las máquinas funcionen, por decirlo así. Efectivamente, según la máquina, muchas veces el ordenador le manda una orden, este aparato lo procesa y manda la orden a los motores o a las herramientas para que hagan el trabajo. ¿Y esto qué es, esta zona? Porque veo que, por ejemplo, estas placas no lo tienen y esta sí. ¿Esto qué es? Esto es la fuente de alimentación, aquí es donde se genera el voltaje para alimentar las placas y la máquina. Y todo esto, claro, corresponde a diseños que, como nos dices, lleváis a cabo vosotros aquí, supongo que desde los ordenadores en los que estáis trabajando, ¿no? Efectivamente, este tipo de diseños se hacen con programas en el ordenador, en el que se calculan todos los componentes que son necesarios, se planea la estructura que va a tener la placa electrónica. ¿Eso qué es, lo que estamos viendo ahora mismo? Esto que estamos viendo sería el esquemático de esta placa que vamos a fabricar después. Este sería el producto final y este sería el primer paso. Vosotros también os encargáis de diseñar lo que es lo que vemos, ¿no? La parte de fuera, que Claro. sería esto que tienes en esa pantalla. Claro, efectivamente, lo que hemos visto es la parte de electrónica, pero luego hay una parte de mecánica también y de estética. Entonces eso se hace con otro tipo de programas diferentes. Esto que tenemos aquí es nuestra grabadora láser Ocudesk, y en este programa de diseño 3D tenemos
todas las piezas, cada una con su material, con su color, etcétera, y podemos comprobar desde el ordenador si todo encaja correctamente, si no chocan piezas entre ellas y si luego va a funcionar bien. Y a partir de aquí también se sacan los planos para poder fabricar cada una de las piezas de la máquina y poderla montar. Alfonso, ¿y cómo surgió la idea de crear esta empresa? Bueno, pues hace ya 5 años de esto, con Samuel, mi socio, nos conocimos haciendo impresoras 3D. Ajá. Y vimos que existía la oportunidad, que en el tema de las impresoras 3D había avanzado mucho en muy poco tiempo la tecnología, y vimos que podíamos colocarle, donde como tenía el cabezal extrusor, podíamos poner otras tecnologías. Primero empezamos con el láser de diodo, haciendo la serie Oku, entonces hicimos nuestra primera Oku, y un poco como que no quiere la cosa, llegamos a tener un producto que pudimos vender. Y a partir de ahí vimos que había nicho de mercado y decidimos hacer el resto de versiones, las fresadoras, el plasma. Y además dentro de cada una de las máquinas ha habido versiones más evolucionadas, ¿no?, con el paso del tiempo. Claro, claro. Una de las cosas que tiene ser una startup pequeña, que puedes reaccionar muy rápido. Entonces, todas las ideas de mejora que se nos iban ocurriendo y nos iban sugiriendo los usuarios, porque estamos muy cerca de ellos, nos permitió ir incluyéndolas en las máquinas. Y las máquinas que tenemos a día de hoy no tienen nada que ver con las primeras que teníamos. Hemos adaptado los tamaños a lo que necesitan, las potencias a lo que necesitan, y poco a poco seguimos creciendo con ellos. ¿Y qué planes de futuro tenéis? Bueno, pues máquinas cada vez más profesionales, nuestros usuarios cada vez requieren mayor potencia, mayor capacidad, y queremos seguir manteniendo la simplicidad de uso, que cualquier persona sea capaz con muy pocas horas de estudio de echar a andar la máquina. Alfonso, pues yo me despido aquí de ti. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra empresa y que siga todo bien, que vaya bien el futuro. Muchas gracias por la visita. Nos vemos pronto. Chao, adiós.